Había una leyenda que circulaba en el pequeño pueblo de Halloween sobre una antigua mansión abandonada, conocida como la Casa de los Espejos Oscuros. Se decía que los espejos de esta casa, cubiertos por el polvo del tiempo, tenían el poder de reflejar el alma de aquellos que se atrevían a mirarse en ellos. Cada espejo tenía una historia oscura detrás, relacionada con las tragedias que habían ocurrido en la casa décadas atrás. Un grupo de jóvenes aventureros, atraídos por las historias de misterio y terror que rodeaban a la mansión, decidió explorarla una noche. Entre ellos se encontraba Sara, una joven valiente pero escéptica, quien no creía en las leyendas locales. Junto a ella estaban sus amigos más cercanos, Mark, un apasionado de lo paranormal, Emma, la curiosa del grupo, y Lucas, el más temeroso pero deseoso de impresionar a los demás. Con linternas en mano, el grupo cruzó el umbral de la mansión. El aire dentro era frío y denso, cargado con la energía de un pasado olvidado. Cada paso resonaba en el silencio de la casa, aumentando la sensación de que no estaban solos. Pronto, encontraron el primer espejo oscuro en una habitación polvorienta y lúgubre. Al mirarse en él, Sara sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Por un momento, pensó ver algo en el reflejo que no estaba allí, una sombra oscura que la observaba fijamente. Trató de sacudir la sensación y se burló de sí misma por dejarse llevar por la atmósfera inquietante. Con cada espejo que encontraban, las visiones en los reflejos se volvían más inquietantes. Mark vio cómo su reflejo se desvanecía en el espejo como si estuviera perdiendo su propia existencia. Emma vio figuras fantasmales detrás de ella, moviéndose en el reflejo pero desapareciendo cuando se volteaba. Lucas, asustado, se negó a mirarse en los espejos y prefirió mantenerse cerca de Sara para sentirse más protegido. A medida que exploraban más habitaciones, los espejos parecían cobrar vida propia. Reflejaban imágenes de las tragedias que habían ocurrido en la casa en el pasado, asesinatos, suicidios y apariciones espectrales. El grupo comenzó a preguntarse si las leyendas eran ciertas y si los espejos tenían un poder oscuro que iba más allá de la imaginación. En un último intento de desafiar las historias, Sara se detuvo frente a un gran espejo en el pasillo principal. Al mirarse en él, su reflejo mostró su rostro demacrado, como si hubiera envejecido varios años en un instante. Alarmada, retrocedió, pero el reflejo en el espejo la seguía, mostrándole una versión distorsionada y aterradora de sí misma. Mientras Sara luchaba por alejarse del espejo, una presencia invisible pareció envolverla. Los demás intentaron ayudarla, pero era como si la casa misma los mantuviera atrapados. Una risa siniestra llenó la habitación, y todos sintieron un miedo indescriptible. Finalmente, lograron arrastrar a Sara lejos del espejo y huir de la casa, con el corazón latiendo desbocado y las mentes llenas de terror. Se dieron cuenta de que la leyenda de la Casa de los Espejos Oscuros era real y que los espejos tenían el poder de mostrar lo peor de sí mismos. Desde esa noche, ninguno de ellos volvió a ser el mismo. Cada uno llevaba consigo el recuerdo aterrador de lo que habían visto en aquellos espejos oscuros, y la pregunta seguía persiguiéndolos: ¿qué secretos escondían realmente esos espejos, y qué fuerzas malignas habitaban en la mansión abandonada? La leyenda de la Casa de los Espejos Oscuros continuó creciendo en el pueblo de Halloween, y nadie se atrevió a acercarse a la mansión después de lo que le sucedió a aquel grupo de valientes jóvenes. La casa quedó en silencio, pero los espejos oscuros seguían esperando, listos para reflejar las almas de los intrépidos que osaran adentrarse en sus misterios. Era una noche fría y lluviosa en la ciudad de Stonebreak, conocida por sus callejones oscuros y sus misteriosas leyendas urbanas. En una desolada parada de autobús, Jake, el conductor del último autobús nocturno, esperaba impaciente la llegada de los pasajeros finales. La mayoría de los habitantes preferían quedarse en sus hogares en esa hora, temerosos de lo que pudiera esconder la noche. De repente, un extraño hombre apareció entre las sombras. Tenía una mirada inquietante y una sonrisa siniestra en su rostro. Vestía ropas oscuras y parecía completamente fuera de lugar en esa solitaria parada. Jake se sintió incómodo, pero no podía negarle el servicio, así que abrió las puertas del autobús y el hombre subió lentamente. El recorrido comenzó, y el autobús avanzaba por las oscuras calles de Stonebreak. El silencio se hizo incómodo, y Jake sentía como la presencia del pasajero nocturno lo inquietaba más con cada segundo que pasaba. Intentó mantener la vista en el camino, pero no podía evitar mirar ocasionalmente a través del espejo retrovisor para vigilar al extraño. En una parada, una joven llamada Rachel subió al autobús. Jake la conocía, ya que era una de las pocas pasajeras habituales del último trayecto nocturno. Rachel también notó al hombre misterioso y le dirigió una mirada nerviosa antes de sentarse en un asiento cercano a la entrada. En una esquina oscura, el autobús se detuvo para recoger a un anciano encorvado que llevaba un bastón. El anciano subió al autobús con dificultad y se acercó al asiento trasero. Al ver al pasajero nocturno,
el anciano pareció sentir un escalofrío. Aunque Jake no podía escuchar lo que decían, notó que el anciano temblaba visiblemente mientras hablaba con el extraño. Entonces, ocurrió algo inesperado. En un instante, el pasajero nocturno se levantó de su asiento y se dirigió hacia la parte delantera del autobús. Su mirada penetrante se clavó en los ojos de Jake, quien se sintió petrificado ante la mirada del extraño. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba cómo el hombre se acercaba más y más. Su mente estaba llena de pensamientos confusos y aterradores. De alguna manera, sabía que estaba en peligro. Jake forcejeó con todas sus fuerzas, pero el agarre del pasajero nocturno era implacable. Sin embargo, justo cuando parecía que el destino de Jake estaba sellado, el anciano con el bastón se acercó y tocó al hombre misterioso con una extraña reliquia. El pasajero nocturno emitió un grito agudo y se desvaneció en la oscuridad, dejando solo un rastro de humo. El autobús se llenó de un silencio tenso mientras Jake y el anciano se miraban, sin palabras. Jake no podía creer lo que había presenciado. Agradeció al anciano por su intervención y continuó su recorrido, pero esa noche nunca olvidaría el encuentro con el pasajero nocturno. La leyenda del pasajero nocturno se extendió por la ciudad de Stonebreak, y todos los conductores de autobús que trabajaban en ese turno nocturno se advertían unos a otros sobre el espíritu maligno que acechaba en las noches. Nadie sabía de dónde había venido el pasajero nocturno ni a dónde había ido, pero todos sabían que aquellos que se encontraban con él nunca volvían a ser los mismos. En el corazón de la ciudad de Oakville, en una antigua y abandonada tienda de antigüedades, se encontraba una cámara fotográfica que tenía fama de estar maldita. Nadie sabía cómo ni por qué, pero la leyenda decía que cada vez que alguien tomaba una foto con esa cámara, capturaba imágenes de tragedias futuras que estaban destinadas a suceder. Un día, Sarah, una joven estudiante de fotografía con una profunda curiosidad por lo paranormal, escuchó sobre la cámara maldita de un amigo. Su pasión por lo desconocido y su deseo de desafiar lo sobrenatural la llevaron a la antigua tienda de antigüedades. La puerta crujía mientras entraba, y una inquietante sensación la invadió, pero se obligó a seguir adelante. Entre los objetos polvorientos, vio la cámara maldita en un rincón oscuro. La cámara parecía más antigua de lo que esperaba, cubierta de telarañas y con una placa de metal desgastada. Sin embargo, Sarah no pudo resistirse a la tentación de probar su leyenda. Tomó la cámara en sus manos temblorosas y decidió llevarla con ella. Al llegar a casa, Sarah comenzó a investigar más sobre la cámara maldita. Descubrió que había pertenecido a un fotógrafo desconocido hace muchos años. La cámara había estado involucrada en varios eventos trágicos que habían resultado en la muerte de las personas fotografiadas. La historia la intrigó y la inquietó a partes iguales, pero su sed de conocimiento la impulsó a seguir adelante. Esa noche, Sarah decidió probar la cámara en su pequeño estudio. Configuró la iluminación y se tomó una foto. Cuando reveló la imagen, quedó sorprendida al ver una sombra oscura detrás de ella. Descartó la imagen como un truco de la luz y decidió intentarlo nuevamente. En los días siguientes, Sarah siguió usando la cámara para fotografiar a sus amigos y a sí misma. Con cada foto, notaba que las sombras se volvían más prominentes y las expresiones de los sujetos parecían cada vez más preocupadas o asustadas. Empezó a preocuparse y sintió que la cámara ejercía un extraño control sobre ella. Un día, su amigo Mark, un escéptico en asuntos paranormales, la visitó en su estudio. Sarah le contó sobre la cámara maldita y le mostró algunas de las fotos que había tomado. Mark se rió y dijo que todo era solo sugestión y trucos de la mente. Decidido a probar su punto, Mark posó para una foto frente a la cámara maldita. Cuando revelaron la imagen, Sarah y Mark quedaron atónitos. Detrás de Mark, se podía ver claramente una figura oscura y siniestra que no estaba presente en el estudio en el momento de la foto. La expresión de Mark estaba llena de terror genuino. Desesperados por deshacerse de la cámara y romper la maldición, buscaron la ayuda de un experto en lo paranormal. El anciano, conocido como el Dr. Milton, examinó la cámara y confirmó que estaba impregnada de energías oscuras. Les advirtió que la cámara era una especie de puerta hacia el mundo de lo desconocido, y cada foto que tomaban era como abrir una ventana hacia un destino inevitable. Juntos, Sarah, Mark y el Dr. Milton idearon un ritual para deshacerse de la cámara. En una noche oscura y tormentosa, se reunieron en un lugar remoto. Siguiendo las instrucciones del anciano, quemaron la cámara maldita en una fogata sagrada, pronunciaron palabras de protección y arrojaron sal sobre las cenizas. La cámara maldita se convirtió en una advertencia para todos aquellos que buscaban desafiar lo inexplicable. El poder del mundo de lo desconocido era insondable y, a veces, la curiosidad podía llevar a consecuencias inimaginables.
La leyenda de la cámara maldita quedó en los anales del misterio, recordándoles a todos que, en la búsqueda de lo paranormal, a veces lo mejor era dejar algunas puertas bien cerradas.